Bueno, le voy a pedir que estemos inclinando nuestros rostros para encomendar este tiempo al Señor. Padre Santo, te damos infinitas gracias porque tú has sido con nosotros bueno, tú has sido con nosotros protector y tú no nos has pagado conforme a nuestra desobediencia. Gracias te damos. Te pedimos en este momento que podamos todos estar atentos a tu palabra, que esto llegue a lo más profundo de nuestros corazones, que nuestros pensamientos e intenciones sean puestas al descubierto, oh Señor, y que, oh Padre, no siendo oidores olvidadizos, Señor, seamos practicantes obedientes de lo que tú nos vas a decir hoy. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta mañana vamos a estar compartiendo el tema titulado eh, Dejando al descubierto los corazones. Y esto basado en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, capítulo 7, versículos 14 al 23. Y este texto como punto culminante de todas las lecturas que hemos tenido en esta mañana, en este tiempo de adoración, de liturgia. Hemos leído el Salmo 119, desde el versículo 129 al 136, donde nos habla que tenemos que obedecer los mandamientos, estatutos y leyes de Dios. También en Deuteronomio 4, del 1 al 12, nos dice palabras similares, donde en los primeros versículos, hermanos, nada más nos dice que oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis. Es decir, nuevamente se hace énfasis en el hecho de tomar en cuenta, escuchar y obedecer. Y como también en Efesios, capítulo 6 del 10 al 20, donde se nos habla de la armadura de Dios, texto que, hermanos, tengo que ser honesto, muchas veces se utiliza de mala manera. ¿Por qué? Porque para los proponentes del tema de guerra espiritual, porque así han llamado, han querido ponerle nombre nuevo a las cosas, se utiliza este pasaje y este pasaje se ha trastocado tanto que lo han convertido prácticamente en una novela de ciencia ficción, donde el cristiano está dándose de trompadas, patadas, puñetes, mordiscos, cabezazos con los espíritus. Por aquí que vemos en este texto, simple y sencillo, el apóstol Pablo usando figuras, no repite lo mismo que hemos visto tanto en el Salmo como en Deuteronomio, que es eh, vestirnos de la armadura de Dios, y cada una de las partes de esa armadura representan aspectos de lo que concierne a escuchar la palabra de Dios y obedecerla, como por ejemplo, cuando se habla dice vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, y empieza a decirse que tenemos la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, los calzados del evangelio. Y aún Pablo al final termina diciendo que oren por él para que él pueda con toda perseverancia
abrir su boca para dar la palabra necesaria y dar a conocer el Evangelio. Entonces, en todos estos textos, de manera ya culminante en este capítulo 7 de Marcos, se nos habla precisamente de una situación donde estaba en juego la obediencia a la ley de Dios versus las interpretaciones muy particulares del judaísmo de su tiempo, convirtiendo esas, esas enseñanzas autoritativas de la Biblia en convenientes tradiciones que habían ido modificando poco a poco. Y esto es una continuación precisamente de lo que Cristo viene hablando con los fariseos respecto a lo que verdaderamente contamina al hombre. Según los escribas y fariseos, lo que contaminaba al hombre era comer algo inmundo, tocar algo inmundo, y eso entonces lo hacía ritualmente impuro. Por lo tanto, ellos tenían que proceder a una serie de lavatorios y hago una aclaración. Los rituales de lavamiento existían. El asunto está en que los judíos de la época de Jesús habían inventado más de 100 tipos de lavatorio, de purificación que no tenían nada que ver con lo que el Señor había mandado anteriormente a través de la ley. Tanto así que si recogían unos granos de trigo y demás, con las manos impuras ya eso representaba una impureza de tipo ritual y invalidaba a la persona. Bueno, en estos versos del 13 del 14 al 23, el Señor pues les aclara el asunto. Y leamos nuevamente estos versículos de Marcos capítulo 7, del 14 al 23, que dice, y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que de él sale, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hermano, quizá para un lector moderno, actual, que no haya jamás leído este texto, ni que entienda el contexto de lo que se está diciendo, inmediatamente acusaría a Jesús de decir una falacia.
porque nosotros hoy en día sabemos que biológicamente y físicamente, si uno come algo inadecuado, lo afecta físicamente, ¿verdad? Uno se intoxica. Pero lo que esa persona que acusa a Jesús de esto posiblemente no está entendiendo, que Jesús se está refiriendo a la impureza de tipo espiritual, al daño que puede tener la persona dentro de su ser. Al final, y eso lo vemos leyendo el texto, el mismo San Marcos dice, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Ritualmente, espiritualmente hablando, todos los alimentos son limpios. Y lo que nos hace impuros delante de Dios son nuestras acciones, son nuestros pensamientos. ¿Que dónde se encuentran? ¿Fuera de nosotros? No, se encuentran en nuestro interior. Esta predicación surge de la acusación que los fariseos y escribas hicieron a los discípulos de Jesús porque los vieron comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas. Y si vamos al versículo 2 de este capítulo 7, veremos que dice que los cuales, viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaron. Un incidente tan sencillo como comer pan sin haberse lavado las manos originó una profunda e interesantísima explicación de parte del Señor sobre dos temas claves que separaban a Cristo del judaísmo. Y hermanos, y tengo que hacer también una acotación aquí. No solamente separaban las enseñanzas de Cristo con las enseñanzas del judaísmo de la época, sino que hoy por hoy son claves y razones por las cuales el cristianismo también está separado del judaísmo. En la primera parte, el Señor trató el asunto de la fuente de la autoridad. Y ya hemos tenido ocasión de considerar que mientras que los judíos daban tanta o más autoridad a su tradición que a las escrituras, Jesús afirmó que la única fuente de autoridad está en las escrituras. Y el segundo tema que él trató, y que no es menos importante, tenía que ver con la verdadera naturaleza de la contaminación y la purificación. Según los judíos, la contaminación actuaba desde afuera hacia adentro, mientras que el Señor afirmó que lo contrario es lo cierto. La contaminación actúa desde dentro hacia afuera. Los judíos afirmaban que la contaminación real era la física, pero Jesús dijo que la verdadera contaminación es la moral y espiritual. En esta meditación, en esta mañana, vamos a tocar 5 puntos en donde vamos a ver a el Señor Jesús poniendo al descubierto la incredulidad, desobediencia, terquedad, etcétera, de los judíos que estaban con él contendiendo este tema. ¿Y cuáles van a ser esos 5 puntos? Vamos a hacer énfasis en las frases que Jesús hizo con las cuales desnuda los corazones. Una, cuando él dice, oídme todos, entended. La segunda, cuando dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. La tercera, también vosotros estáis así sin entendimiento. La cuarta, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Y la última,
cuando Jesús dice, y se hace el comentario, perdón, el evangelista hace el comentario diciendo, esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Entonces veamos el primero de estas cuatro menciones en donde el Señor desnuda. Oídme todos, entended. Por la forma en la que el Señor introdujo su enseñanza, podemos percibir la seriedad e importancia de lo que estaba a punto de decir. Él no quería que simplemente escucharan, sino que entendieran. A él decir, oídme todos, entender, es que tanto tenían que oír, pero más tenían que entender lo que les estaba diciendo. Y también a nosotros se nos dirige esta nota de atención, porque después de 2000 años sigue estando igual de arraigado en el corazón del hombre que la verdadera pureza espiritual tiene que ver con cosas externas. ¿En cuántas religiones sigue habiendo innumerables ritos de lavamiento para alcanzar la pureza del alma? ¿Cuántos cristianos mantienen listas de alimentos prohibidos en la creencia de que si los comen verán estropeada su relación con Dios? Y vemos que Jesús le dice, oídme todos los que estaban, sean sus discípulos y también hubiesen sido los fariseos y escribas que estaban con él contendiendo. Oídme y entiendan. ¿Qué pone al descubierto el Señor con estas palabras? Pone al descubierto que estos judíos no querían entender. Y tenemos que ver una cosa aquí, hermano. Tanto los fariseos y escribas que contendieron con el Señor, como muchos de sus discípulos tenían esa misma idea. Tenían esa idea que había sido heredada de las tradiciones que trajeron los judíos o desarrollaron los judíos cuando regresan del cautiverio babilónico y reconstruyen el templo de Salomón, a lo que le llaman el segundo templo. Muchos de ellos tenían y entendían de manera incorrecta que la pureza espiritual dependía de cosas externas, de lo que se comía, de lo que se tocaba, es más, hasta de las relaciones interpersonales que se tenían. De hecho, estos mismos judíos de la época de Jesús, ¿por qué creen ustedes, hermanos, que no querían tener contacto con los samaritanos? Porque los consideraban a ellos impuros. O sea, los judíos no, los samaritanos sí. ¿Por qué razón ustedes creen que los judíos de la época de Jesús llamaban perros a los gentiles? Porque los consideraban como el perro un ser inmundo. Veían su pureza arriesgada si tenían contacto con cosas externas. Jesús les dice, no es así. Óiganme todos, entiendan, entiendan ya. Entiendan. Palabras que también creo que Dios muchas veces nos ha dicho a nosotros. Cabeza dura, ¿entienden? Y lo digo por mí. La segunda frase con que el Señor desnuda y pone al descubierto los corazones de los oyentes es la que dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Esto lo vemos aquí en el versículo 15. La afirmación que el Señor hizo no deja lugar a dudas. Ningún alimento
puede contaminar moral o espiritualmente. Sin embargo, este claro principio expresado por el Señor ha sido malinterpretado con frecuencia. Algunos han llegado a decir que nada de lo que se hace con el cuerpo puede afectar al espíritu. Y el apóstol Pablo enfrentó este problema en 1 Corintios 6, del 12 al 20, que quiero leerles y compartirles. 1 Corintios 6, del 12 al 20. Miren lo que dice. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Por tanto, al uno como a las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí en Corintio había ciertas corrientes filosóficas que estaban llevando a los creyentes a pensar que podían hacer lo que les diera la gana con su cuerpo. Sobre todo, podían llevar a su cuerpo a la fornicación sin problema. ¿Por qué? Porque eso no afectaría su vida espiritual. Yo creo que hoy en día ningún cristiano honesto cree que si le da rienda suelta a su cuerpo para fornicar, eso no le va a afectar su vida espiritual, ¿verdad? Ahora bien, algo que vemos aquí y que posteriormente Jesús va a aclarar es que la fornicación no es algo externo, porque eso precisamente es el título de lo que el Señor se está diciendo. No hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. La fornicación, él mismo la va a enumerar posteriormente como algo que está dentro del corazón. Y así estaban pasando de la libertad que tenían para comer cualquier alimento a la libertad de practicar sexualmente fuera del marco del matrimonio. Ahora bien, en esto, ¿es esto lo que Jesús quería decir? Realmente no. O realmente no importa lo que hagamos con nuestro cuerpo. Para contestar correctamente esta pregunta, lo primero que debemos notar es que Jesús estaba tratando sobre la comida y los lavamientos de las manos. Aquí no estaban hablando de relaciones sexuales. En segundo lugar, el Señor completó esta afirmación diciendo que es lo que sale del corazón lo que contamina al hombre. Y entre las cosas que enumeró como procedentes de un corazón malo, se encuentran también los adulterios y la fornicación. Y eso lo veremos en el versículo 21. Por lo tanto, una relación sexual prohibida por Dios no es algo inofensivo que se realiza simplemente en el plano físico sin que llegue a afectar al espíritu, sino que por el contrario, se trata realmente de un asunto que surge del corazón y que encuentra su cauce de expresión por medio del cuerpo físico.
que desnudó el Señor del corazón de los oyentes. Que lo que contamina al hombre es la podredumbre interna de su corazón. La tercera frase con la que el Señor desnuda a los oyentes es la que dice: también vosotros estáis así sin entendimiento. Como en pasajes anteriores, el evangelista vuelve a subrayar la incomprensión de los discípulos. Y en esta ocasión pareciera como si el Señor estuviera contrariado por esta falta de comprensión. Es como si le estuviera diciendo: que los escribas y los fariseos no entiendan mi enseñanza no me extraña, pero que vosotros, que estando conmigo por tanto tiempo, sigan así, me parece inexcusable. Sin embargo, podemos hacernos una idea de las dificultades con las que se encontraban los discípulos. No olvidemos que ellos se habían criado bajo las enseñanzas del Antiguo Testamento y siempre habían considerado que ciertos alimentos eran impuros y los contaminaban si los comían. Pero ahora Jesús les estaba diciendo que ningún alimento que el hombre coma puede contaminar. ¿Cómo debían entender esto? Se trataba de una nueva enseñanza que contradecía lo que decía el Antiguo Testamento. La verdad es que, en cierto sentido, el Señor no estaba diciendo nada nuevo. No debemos olvidar que todas aquellas leyes ceremoniales del Antiguo Testamento tenían como finalidad enseñar por medio de cosas externas, es decir, figuras, principios espirituales internos. Ya tuvimos ocasión de comentar tiempo atrás que los lavamientos establecidos por la ley ceremonial tenían como finalidad enseñar al israelita la necesidad de limpieza interior. Así que el Señor coincidía plenamente con lo que enseñaba la ley ceremonial. En lo que verdaderamente importa era la pureza del corazón. Y por otro lado, hermanos, con relación a los alimentos prohibidos, cuando un israelita quedaba inmundo por comer cerdo, la contaminación no le venía por el cerdo que había comido, sino por la desobediencia que surgía de su corazón y que le llevaba a hacer lo que Dios había prohibido. Por lo tanto, tampoco esto es lo que el Señor está tratando de decir, ni esto entra en contradicción con la ley ceremonial. También vosotros estáis así sin entendimiento. ¿Qué quiso Jesús desnudar, poner al descubierto? Simple y sencillamente la desobediencia. Me gusta mucho lo que acabamos de leer. Los israelitas no se contaminaban por comerse el cerdo. Se contaminaban por desobedecer precisamente la ley que le decía que no comieran cerdo, o que no comieran camello, o que no comieran perro. Queda al descubierto cuando el Señor le dice: estáis así sin entendimiento. Lo que realmente el Señor les dice: estáis así con tanta desobediencia, con tanta dureza de corazón. Esto también nos atañe a nosotros. Cuarta frase, que es la última que hace al Señor, que dice: lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Con estas palabras, el Señor enunció una verdad fundamental.
que marca las diferencias entre el cristianismo y todas las demás religiones del mundo, y por supuesto del judaísmo de los tiempos de Jesús. Mientras que los líderes judíos consideraban que el ser humano, especialmente el judío, era básicamente impoluto, bueno, y que su problema era simplemente el peligro de la contaminación por contacto con el pecado externo, por contacto con gentiles y samaritanos, el Señor consideraba que el corazón del hombre, incluido el del judío, era pecaminoso y que su problema era que constantemente procedían de su interior pensamientos y acciones que lo contaminaban a los ojos de Dios. Esta afirmación molesta al ser humano que intenta justificar sus propios pecados atribuyéndoselos a la maldad de otros hombres, a los malos ejemplos, a las malas compañías, a las injusticias sociales, pero se olvida que cada hombre lleva consigo un manantial de maldad. Esto es lo que se llama proyección. Yo le achaco a otro lo que realmente es responsabilidad y culpa mía. Y los seres humanos somos expertos en proyectar. Y es cierto, hermano, que el mundo y Satanás incentivan el pecado, pero solo lo pueden hacer porque ya está dentro del corazón de los hombres. De la única manera que Satanás nos tienta con algunas cosas, yo iba a decir cochinadas, con algunas cosas, es porque en nosotros, en nuestro interior, ya esas cosas, esas cochinadas están. En realidad, lo que el Señor estaba diciendo es que en el corazón de todos los hombres, sin distinción, se encuentra la simiente de todos los pecados que encontramos aquí. Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las lascivias, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. ¿Eso dónde está? En nuestro interior, en nuestro corazón. Quizá permanezcan inertes toda nuestra vida, tal vez el miedo a las consecuencias, los comentarios de la opinión pública, el deseo de parecer personas respetables. Quizás todo esto nos contenga e impida que lo desarrollemos, pero todo hombre lleva dentro de sí la raíz de todo. Entonces, ¿cómo puede el hombre llegar a tener una relación correcta con Dios? Si entendemos la gravedad de la pecaminosidad del corazón humano descrita por el Señor, nos daremos cuenta inmediatamente de que dejar de comer ciertos alimentos o lavarnos las manos de una forma determinada antes de comerlos no podrá cambiar de ninguna manera nuestro corazón y colocarnos en una buena relación con Dios. Hermanos, creer eso es absurdo. Al mismo tiempo, comprenderemos también que el hombre no se puede salvar haciendo buenas obras, porque todo lo que haga estará manchado por surgir de un corazón pecaminoso. La única posibilidad es que Dios nos dé un corazón nuevo y transforme. Este fue el ruego que el rey David le hizo a Dios después de que se dio cuenta de la maldad de su corazón cuando pecó con Betsabé. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto lo hizo David precisamente después de proyectar su pecado en el supuesto hombre al que Natán le había ido a poner querella. Y él lo proyectó que dijo, él como hombre
justo, que estaba tratando de olvidar y de soslayar que ese crimen había sido el suyo. Dice, tal hombre debe morir y pagar tantas veces el mal hecho. ¿Y qué le dijo Natán? Ese hombre le tuvo rey. Y posteriormente es que David dice esto: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. ¿Pero por qué? Porque él sabía que su corazón no era ni limpio ni recto. De manera cotidiana no era ni limpio ni recto. Y que no se había contaminado por algo de afuera. El corazón de David no se contaminó por Betsabé, por salir a su balcón y verla desnuda. Ya el corazón de David estaba contaminado antes de ver a Betsabé. Y procedió entonces a manifestar la contaminación interna que tenía. ¿Qué desnuda o qué descubre del corazón el Señor cuando dice lo que del hombre sale, eso contamina al hombre? Lo que el Señor desnuda es nuestra maldad intrínseca, nuestra maldad con la que nacemos y la maldad con la que moriremos. Que no nos pase como a los judíos, que estaban tan acostumbrados a pensar que el peligro de la contaminación espiritual radicaba en el contacto con cosas externas, que se olvidaron que la contaminación espiritual procedía de sus propios corazones. Y la última expresión, que esto lo hace el evangelista como conclusión a las contundentes verdades y a las tremendas revelaciones de corazón que había hecho. Esta frase dice, esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. Estas palabras no son de Jesús, sino que fueron añadidas por Marcos a modo de conclusión. Y seguramente más que de Marcos, serían del mismo apóstol Pedro, que como ya hemos visto, fue la fuente de donde Marcos escribió su evangelio. Nos resulta inevitable pensar en la estrecha relación que esta declaración guarda con la experiencia vivida por el apóstol Pedro en Jope y que encontramos relatada en el libro de los Hechos, en Hechos 10, del 9 al 16, que no vamos a leer, pero que allí Pedro toma una visión en la que declinó 3 veces la invitación del Señor a matar y comer animales impuros. Y la respuesta del Señor fue similar a lo que Marcos expresa en su evangelio. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Sin lugar a dudas, esta declaración era revolucionaria y a Pedro y a los primeros cristianos judíos les llevó un buen tiempo comprenderla y asimilarla. En realidad, lo que encontramos en este pasaje de Marcos es un anticipo de lo que más tarde llegaría a ser una verdad consumada: la abolición de las diferencias entre alimentos limpios e inmundos. Pero debemos fijarnos en que no fue en ese momento durante el ministerio de Jesús cuando Él abolió las diferencias entre los alimentos, sino cuando después de su muerte y resurrección, el Evangelio iba a comenzar su extensión por el mundo gentil. Y es lógico, ¿no? Este mismo Evangelio que se les predica a los judíos iba a ser predicado a los gentiles. Y los evangelistas judíos no podían tener esas aprensiones, no podían tener esos complejos, no podían tener esos pensamientos en su corazón.
La razón, como dije anteriormente, era lógica. Los judíos como nación habían rechazado a su Mesías y a partir de ahí Dios envió su evangelio a los gentiles con el fin de facilitar el contacto entre judíos y gentiles, tanto en la evangelización como también en la comunión entre ambos grupos en las iglesias. El Señor abolió la prohibición de comer ciertos alimentos que previamente estaban prohibidos para los judíos. Qué conclusión que desnuda el corazón vemos en esta referencia que hace el evangelista. Siempre el hombre intenta proyectar su podredumbre en otras cosas. Entonces, en conclusión, mis estimados hermanos, Jesús, el gran maestro, el que conoce las intenciones del corazón de los hombres, desnuda el corazón humano en ese tiempo y ahora, dejando al descubierto que el ser humano no quiere entender. A toda costa se resiste a entender. Dos, lo más contaminado es su propio corazón. El ser humano es un depravado total. Tres, la desobediencia y la falta de entendimiento son mutuamente incluyentes. La desobediencia da luz, la falta de entendimiento, y la falta de entendimiento da luz a la desobediencia. Cuatro, así como está contaminado nuestro interior, al intentar salir a la puesta en práctica, esto nos contamina más. Y por último, todo lo creado por Dios es bueno, pero el ser humano intenta repetidamente proyectar su culpa y maldad a otras cosas, como a los alimentos, como a los problemas sociales, políticos, económicos, la crianza y demás. El Señor bendiga su palabra, hermanos, nos bendiga a todos nosotros y nos ayude pues a poner en práctica estos principios bíblicos. Bendiciones.